Hay que tener presente que El Salvador fue gobernado durante 20 años por el principal partido ahora de oposición de la derecha, que expresa los intereses de los más importantes grupos empresariales del país, que son los que han detentado el poder total en El Salvador. Con mi victoria en el 2009, rompimos con una tradición corporativista de la concepción política del quehacer político ejercido desde el gobierno. Una concepción que durante 20 años ponía el gobierno, el aparato público, al servicio de los intereses de los más importantes grupos empresariales, de los grupos económicos, en detrimento de la gran mayoría de la población. ¿Quiénes perdieron sus privilegios? Los grupos de poder económico que estaban acostumbrados a utilizar los resortes del Estado para beneficio propio. Vivían de los negocios del Estado. Yo no les permitía hacer negocios del Estado, por lo menos no negocios ilícitos. Si participaban en una licitación y la ganaban, pues enhorabuena. Pero no pudieron seguir ejerciendo más negocios con el Estado ni los privilegios que tenían en el pasado. Eso nunca me lo iban a perdonar y no me lo han perdonado hasta ahora. Y hay que mencionar también otra situación que es importante, y eso explica mi solicitud de asilo político. Mi gobierno se caracterizó por un ejercicio más transparente del quehacer gubernamental. De hecho, investigamos 152 casos de corrupción de gobiernos anteriores que lo presentamos a conocimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público hizo muy poco. El Ministerio Público es independiente del gobierno central. La Fiscalía General de la República es elegida por mayoría calificada por la Asamblea Legislativa y es independiente del gobierno central. Nuestra obligación era presentar esos casos a consideración del Ministerio Público para que el Ministerio Público los judicializara. De esos casos que presentamos, judicializó 2, que son realmente importantes. Uno tenía que ver con la venta ilegal de acciones de la única y principal compañía generadora del Estado de energía geotérmica a una corporación transnacional italiana que buscaba hacerse del control de esa fuente de generación de energía y por lo tanto fuente de riqueza. Ahí fueron acusados ante los tribunales exfuncionarios de gobiernos anteriores de Arena y sobre todo algunos empresarios vinculados a familias pudientes del país. Nunca en El Salvador un miembro de una familia pudiente, poderosa, había pisado un tribunal de justicia. Esta era la primera vez que lo hacían. Eso nunca me lo perdonaron. Aunque al final fueron sobreseídos porque amañaron la investigación de la fiscalía, compraron a los jueces, pero el hecho es que se exhibieron públicamente como presuntos responsables de un acto evidente de corrupción. Y quizá la investigación más importante que yo promoví siendo presidente de la República un año antes de que dejara el poder es contra el expresidente Francisco Flores, que gobernó el país de 1999 al 2004. Un expresidente ya fallecido, muy apreciado por la oligarquía salvadoreña, que le hizo muchos favores a la oligarquía salvadoreña. Yo lo denuncié por haber desviado millonarios fondos de la cooperación taiwanesa que estaban destinados a los damnificados del terremoto del 2001, del 13 de enero del 2001, que en lugar de ir a parar a los damnificados fueron a parar a bolsillos privados y a las arcas del Partido Arena. El expresidente lamentablemente falleció y el caso no pudo concluirse. De hecho, ha quedado inconcluso. Se extinguió la acción penal por el hecho de que él falleció. Se mantiene la acción civil, pero la Fiscalía no está haciendo absolutamente nada para sobreaveriguar a dónde han ido a parar esos recursos y quiénes son los principales beneficiarios. Esos 2 casos la oligarquía nunca me los perdonaba. Por lo tanto, yo me esperaba que al dejar la presidencia de la República iba a ser objeto de persecución política, de persecución mediática, de acoso político para provocar mi muerte civil. De hecho, a finales del año pasado, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia inició una investigación por enriquecimiento ilícito en contra de algunos funcionarios, incluyéndome a mí. Me irrespetaron mi derecho de audiencia, me irrespetaron mi derecho de defensa, la investigación fue totalmente arbitraria, me acumularon ingresos que yo había tenido antes de ser presidente y después de ser presidente y que por lo tanto, de acuerdo a la ley y a la Constitución, no deberían de ser auditados y me mandaron a un juicio civil, a una Cámara de lo Civil, que es el que actualmente enfrenta. Yo soy el único funcionario que enfrenta, o exfuncionario que enfrenta un proceso civil que no implica cárcel. En todo caso, si soy condenado, al final lo que tengo es que devolver la cantidad que ellos consideran que fue sustraída al Estado. Yo presenté pruebas de descargo para demostrar que esos recursos tienen un origen lícito, que no provienen de las arcas del Estado. No obstante, la Corte Suprema de Justicia no los aceptó y me mandó a juicio civil. Y lo estoy enfrentando. El proceso judicial se mantiene, pero soy el único que ha enfrentado una investigación penal. Soy el único que le han allanado su casa y soy el único al que le han decomisado sus bienes.